Un saludo a todos, mi nombre es Diego Araya y este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Este es el episodio 60 y solo recordándoles que desde el episodio 59 comenzamos con una serie en la que queremos tomar un tiempo para hablar de los evangelios, la importancia de los evangelios, las características y sobre todo la oportunidad que tenemos de animarles a ustedes a estudiarlos, observarlos y al observarlos, observar, conocer y aprender de la persona de Jesús. Para este tema que nos apasiona un montón, le hemos pedido a mi amigo Uri García, el pastor Uri, ¿cómo estás? Hola Diego, un placer estar de nuevo por acá compartiendo con ustedes estos temas que tanto nos apasionan y que creo que tanto necesitamos como iglesia. Sí, claro. Gracias por acompañarnos. Nos vas a estar acompañando toda esta serie. Yo sé que una de tus pasiones es la teología. Y bueno, gracias por compartir más bien tu experiencia y tu conocimiento. Y bueno, un par de cosas antes de comenzar con el tema de hoy, porque bueno, primero revisen episodio 59, que fue el que iniciamos con una introducción breve de los 4 evangelios. Y hoy queremos hablar del libro o el evangelio según Marcos. Así que vamos a comenzar viendo algunos detalles, viendo algunas características. Y siempre anticipándole a la gente que pues, no es un ejercicio exhaustivo, o sea, no somos los académicos más reconocidos ni más altos, y más bien es un ejercicio sencillo y humilde por motivar a las personas a observar y apreciar el texto. Entonces, sin más, es el propósito, así tal. Así es. Tal cual. Así es. Uri, cuéntanos un poquito del Evangelio de Marcos, sobre todo esta idea de por qué iniciar con el Evangelio de Marcos y por qué no Mateo, que es como, digamos, tal cual lo tenemos en nuestras Biblias. Uh-huh. Sí, porque la vez pasada, en nuestra propuesta inicial, abrazábamos la idea de que Marcos fue el primer evangelio escrito. Y sí, con esto nos sumamos pues a una gran parte de la comunidad académica en la cual hay un consenso en que sí, en que Marcos fue el primero. Pero como lo dices bien, a veces al encontrar en nuestras Biblias que está Mateo de primero, ¿verdad? O el orden en sí de los libros del Nuevo Testamento, eso nos puede desorientar un poquito. Porque, como decíamos, el hecho que estén ordenados así no significa que fueron escritos en ese orden, o en ese tiempo. Yo les hacía una mención de que, por ejemplo, el primer escritor del Nuevo Testamento sabemos que fue el apóstol Pablo. Uh-huh. Y la primera carta que él escribe a los tesalonicenses data por ahí del año 51. Después de Cristo, claro. O sea, estamos hablando de como unos 20 años después de la muerte de Jesús. Sí. O sea, es una época muy temprana de claro. Escritura. Y para poner en perspectiva, ¿verdad?, a lo que tenemos nosotros escrito en el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos como último a Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Pero en realidad se cree que el último libro del Nuevo Testamento en escribirse fue el Evangelio de Juan. O sea que ni siquiera es Apocalipsis, sino uno de los evangelios que tenemos al principio del Nuevo Testamento, en realidad fue uno de los últimos libros que se escribe, claro. Porque se publica por allá por el año 100 después de Cristo, wow. Imagínate. Sí, yo tenía en mente 70 del Evangelio de Juan. No, eso es Apocalipsis más bien. Apocalipsis anda 70. Por ahí, exactamente, claro. Después de esos años, ¿ya? Entonces, vea qué interesante esos datos y cómo nos sirve a nosotros para poder tener una mejor perspectiva y hacer una mejor lectura del Nuevo Testamento, como te decía. Vamos a ver entonces que la teología paulina va a influenciar, así es, y va a influenciar muchos de los escritos del Nuevo Testamento y siempre van a tener como esos tintes, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, quieras o no, fue ganando ese título de ser autoridad dentro de la iglesia primigenia, ¿verdad? Sí. Así como lo fue Pedro también. Claro. ¿Qué otras conclusiones, qué otros aspectos nos pueden llevar a concluir esto? Y como vos estás diciendo, simplemente para tener claridad y no necesariamente dejarnos llevar por el orden en el que están en el libro tal cual. Sí, ok. Bueno, se puede entender de Marcos como un libro que fue publicado a finales de los 50 sí. y antes del 70.
¿ya? Porque sabemos que el Evangelio de Marcos ya circulaba antes de la muerte del apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Sí. Entonces, por eso es que se data por ahí, por los años 60 más o menos. Entonces, es una época muy temprana para los escritos del Nuevo Testamento, porque claro, no muchos escritos del Nuevo Testamento se pueden decir que están antes del 70, ¿verdad? El 70 lo decíamos porque era un hito histórico importante en la nación de Israel. Claro. Claro. Hubo una creencia en la iglesia del primer siglo y de hecho en los primeros siglos de la iglesia en que era Mateo el que fue el primero que escribió. Entonces muchos aceptaban esta idea y tal vez por eso personajes como Atanasio, ¿verdad? Sí. Tenían a Mateo en primer lugar y lo más probable es que eso haya sucedido también con Eusebio de Cesarea, que ya a la hora de que vemos ordenado el primer canon del Nuevo Testamento ponen siempre a Mateo de primero. Pero la mayoría de evidencia que tenemos en la actualidad, y es más, la evidencia interna también cuando leemos los libros, nos hacen ver que fue Marcos el primero. Sí. Y no solo eso, sino que creemos que fue Marcos el que inició con este nuevo género literario que decíamos que es... Sí, que mencionaba el episodio anterior. Así es, que es los evangelios, porque antes de él no encontramos ningún otro libro que se llame así. Sí. El Evangelio de, ¿verdad? O el Evangelio según tal. Sí. Sí, y eso se le atribuye precisamente a los primeros párrafos del Evangelio de Marcos. No sé claro, si lo tienes por ahí para que lo podamos leer, versículo 1. Sí, dice el versículo 1, dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, que es esa alusión de Juan el Bautista, ¿no? Exactamente. Ahora, vea qué interesante que menciona principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, a partir de ahí se le comenzó a conocer como el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Presentando a Jesucristo. Entonces comenzó una nueva tendencia literaria que no existía hasta la obra de Marcos. Sí. Ok, y para dar un añadido más, como por qué concluimos que Marcos fue el primero, porque representa una opción plausible al problema sinóptico. ¿Recuerdas que la vez pasada mencionábamos esto, exactamente cuál es el problema sinóptico o el problema de los evangelios sinópticos? Que es que como todos están hablando desde una misma perspectiva, como desde una misma visión, y hay cosas que estos tres evangelios dicen casi que literalmente igual. Sí. Entonces, la conclusión más plausible es que Marcos fue el que escribió primero su obra. Y los demás toman poquito de ahí prestado y agregan a sus obras. Exactamente, ¿no? Hacen como una reedición, ¿verdad? Claro. Del Evangelio de Marcos con sus propios añadidos. Y que luego, pues explicábamos por qué vemos a Mateo y Lucas caminando también juntitos en algunos pasajes paralelos que son literalmente iguales, es decir, las mismas palabras. Letras y todo. Sí, todo. Entonces, creemos pues que ellos tomaron información de otra fuente, aparte de la de Marcos, para luego completar sus obras. Pero en lo que sí se coincide es en que Marcos fue el primero en escribir. Claro, excelente. Bueno, eso es un buen punto de partida como para ordenar nuestras ideas con respecto al orden. Pero bueno, hablemos un poquito de Marcos. Marcos es el que se le da la autoría del Evangelio. Marcos es mencionado en el texto en varios momentos. Lucas menciona de él en el libro de Hechos, pero también Pablo le menciona. Pero bueno, contanos un poquito de este Marcos, Juan Marcos, que vemos por ahí. ¿Quién es y por qué se le atribuye la autoría del libro como tal? Sí, bueno, quiero decir que partimos de la creencia tradicional, es decir, lo que la tradición hasta ahora ha aceptado y que también los padres de la iglesia compartían. Entonces, nosotros, ¿verdad? Por esa tradición creemos que el escritor del Evangelio de Marcos
es Marcos, el que llaman copista de Pedro. Exacto. Exactamente. Okay. Compañero de ministerio de Pedro y del mismo apóstol Pablo. Decíamos que para que un libro pudiera ingresar en el canon, tenía que tener esta característica de la apostolicidad, decíamos, que fuera escrito por mano de un apóstol o por lo menos de un cercano de él. Claro. Entonces, en este caso, Marcos va a ser uno de esos ejemplos donde quien escribe es alguien, un allegado. Sí. A los apóstoles, en este caso. Y ese tema es importantísimo, porque a veces uno escucha a las personas diciendo, sí, Juan Marcos, apóstol o discípulo de Jesús, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Como tal vez en la carrera de la mención, yo lo he escuchado y es medio chistoso, ¿verdad? Pero es como esta asociación de quieren meterlo entre los 12 o al apóstol. Pero el apostolado, o el que da este sentido apostolar del evangelio, es Pedro. Que esto tal vez nada más para motivar a la gente a que no confunda o no agregara a Juan Marcos entre un grupo de personas que en el que sí. Por tiempo no corresponde, no estaba. Sí, así es. Y es que con esto pues nos unimos a lo que la tradición dice, porque esto es mera tradición, ¿verdad? Que se dice que Marcos sirvió con Pedro en Roma como ministro, ¿verdad? Compañero de sí. él hasta su martirización. Es decir, Marcos estuvo acompañando a Pedro hasta que Pedro fue martirizado. Sí. Y esto pues lo basamos en un pasaje que aparece en la primera carta de Pedro, ya al final, donde menciona a Marcos como su hijo, ¿verdad? Con esa característica entrañable que vemos que tienen los apóstoles sobre algún discípulo con el cual tienen afinidad. Y también en la idea de que Pedro siempre quiso, y lo hace evidente en sus cartas, mencionar y escribir sobre las memorias de las vivencias que él tuvo con el maestro. Él siempre quiso hacer eso. Entonces creemos que fue, y es lo que la tradición nos dice, que fue Marcos el copista que logró o compilar, ¿verdad?, todas esas enseñanzas del maestro recibidas de primera mano del apóstol Pedro. Sí, y no sé si se ha escuchado que la gente inclusive asocia esto también con que Pedro quizás no tenía la pericia para escribir de puño de él, ¿verdad? Porque se asocia con alguien pescador, muy sencillo y letrado, y además entrado en años. Entonces también a esto que estás diciendo, la gente le ha añadido este tema de que Marcos tenía las cualidades para ser el copista de lo que estaba escuchando de primera mano del apóstol Pedro. Sí, buenísimo. Y hay otras cosas más que se le añaden como para decir que sí fue copista de Pedro. Por ejemplo, una de las cosas es la evidencia interna que encontramos de Marcos poniéndonos a Pedro, que es figura principal en la iglesia del primer siglo, no muy bien iluminado, ¿verdad? Como que no muy bien alumbradito, sino que nos pone en evidencia muchos de los errores de Pedro, ¿ya? Sí. Y de los problemas de carácter de Pedro, de las fallas de Pedro. Entonces, ¿por qué alguien iba a decir estas cosas de una figura tan... tan respetable, ¿verdad? Sí, tan honrosa. Entonces, exactamente. Difícilmente lo haría desde su propia intención si no hubiese sido más bien por petición del mismo Pedro. Claro. Entonces, ese es uno de los argumentos que se dan para evidenciar que sí, Marcos fue este copista de Pedro. Sí, por ahí hay un dato en el que yo mencionaba que Pablo también se refiere él en la carta a los Colosenses, y lo llama también el primo de Bernabé. Y también comentábamos ahora antes de grabar de otra referencia que creo que está en Timoteo. Exactamente, sí. A ver, eso es evidente. El libro de los Hechos nos cuenta que Pablo y Bernabé estaban en un viaje misionero y les acompañaba el sobrino, según la traducción, ¿verdad?, que aparezca de Bernabé, que en este caso es Juan Marcos, y que luego, al ver las condiciones difíciles del ministerio, decide retirarse, porque parece que era un muchacho, ¿verdad? Sí. Por eso es que muchos también, y esto lo quiero hacer como un paréntesis, asocian este muchacho con aquel muchacho que se menciona en el mismo libro de Marcos, al final,
que recuerdas que cuando van a apresar a Jesús, sí, dice que hay un muchacho que está envuelto en sábanas y que cuando ve todo el alboroto también sale. Sí, que hay varias teorías de esto, ahora que lo mencionas, ¿verdad? Sí, hay varias posiciones y una es esta, ¿verdad? Que es el mismo Juan Marcos. Exactamente, sí, porque parece que su nombre judío era Juan, pero su apellido romano era Marcos. Qué interesante. Entonces, poco a poco se le fue conociendo más con el nombre de Marcos según lo utilizaban los mismos apóstoles en sus escritos, porque ya lo dijiste, Pablo, para referirse a él no se va a referir a Juan, sino que se va a referir como Marcos, más que todo, ¿ya? Sí. Y las pocas veces que aparece como Juan es siempre en el libro de los Hechos. Por ejemplo, cuando Pedro es liberado de la cárcel, recuerdas, por un hecho ahí extraordinario que dice que llegó un ángel, porque la iglesia estaba orando por Pedro que estaba preso. ¿Qué es lo primero que Pedro hace al salir? Dice que se va a la casa de una sierva, ¿verdad? En este caso, que se conocía como María, la madre de Juan. Juan, conocido como Marcos, y ahí lo dice el escritor del libro de los Hechos, ¿verdad? Que nos está mencionando. Entonces, a este mismo personaje, ¿ya? Por eso es que ahí está, Diego. Es así como hacemos coincidir que este Juan Marcos es el Juan Marcos de la tradición que dice que escribió el Evangelio de Marcos. Claro, genial. Gracias por esos datos. Yo creo que son datos muy puntuales de la evidencia interna del mismo libro, evidencia externa en al menos 3 otros escritos del Nuevo Testamento, y lo interesante de verlo a él también una dinámica distinta en función de estos relatos que estás contándonos. Pero bueno, avanzando un poquito más con respecto al propósito, hablemos aquí ahora tal vez enfocando más en el contenido del libro, y que en algún momento cuando planteamos esto sería como la anatomía, ¿verdad? Las partes y aspectos que podemos mencionar del libro. Háblanos de destinatario. ¿Quién le está escribiendo Marcos este atestado? Ok, si coincidimos en que Marcos estuvo sirviendo con Pedro en Roma, sabemos que sí, hay judíos que han sido expatriados, ¿verdad? Montones, ya hasta esta altura. De hecho, en este momento se está viviendo lo que es la diáspora judía, porque ha tenido una persecución fuerte el pueblo y han salido. Entonces, muchos de ellos están viviendo en Roma. No obstante, creemos que que Marcos en este caso está escribiendo a una audiencia doble, que son judíos expatriados, pero sobre todo a los gentiles, a los que no son judíos, que viven ahí en sus alrededores. Y eso se puede concluir por el uso deliberado que él hace de tener que ir aclarando términos, términos que para el judío hubiesen sido... Sí, eran entendidos para judíos, pero habían cosas de cultura judía que para los romanos todavía no era tan claro. Exactamente. Sí, claro. Entonces, Marcos va haciendo aclaración, y esto significa tal cosa, ¿verdad? Y esto traducido significaba tal cosa. No obstante, claro que va a hacer menciones de algunas citas del Antiguo Testamento, pero no las va a llenar como bien lo haría Mateo, por ejemplo. Sí, que Mateo va promesa tras cumplimiento, promesa. Es mucho más preciso en su copia de... Entonces Marcos no, Marcos no se afana tanto en eso, sino más bien se afana en presentar los hechos de Jesús. Sí. Y le urge presentar los hechos de Jesús, a un Jesús haciendo cosas, a un Jesús activo. Entonces, por eso es que creemos que la audiencia de Marcos era en su mayoría una audiencia romana. Sí, esto tal vez le agrego que cuando Pedro escribe las cartas, primera y segunda, también está hablando de una audiencia gentiles. Entonces es interesante tal vez ver cómo en estos 3 escritos al menos, bien influenciados directamente del apóstol Pedro, tiene una dirección hacia gentiles, romanos. Y de judíos expatriados también, porque Pedro, por supuesto, dedica sus cartas a ellos. Entonces, Diego, por eso vemos que el Evangelio de Marcos es tan condensado. Sí. Porque una audiencia romana no le interesa mucho saber eso, sino le interesa qué hace este fulano, ¿verdad? Sí. ¿Quién es él? A punto de vista no justificando como tanto sus antecedentes y todo lo demás, sino
Muéstrame su obra, ¿no? sus obras, exactamente. Sí, y muchos hablan de que muestran su obra y muestran su carácter de siervo. Sí, ¿verdad? Exactamente, sí. Por eso es que Marcos, en estos 16 capítulos, porque son solo 16 capítulos, sí. Diego. Es el más corto, ¿no? De los 4 evangelios. Es el más corto. Se dice que uno puede leer Marcos en una sentada de unas 2 horas, menos de 2 horas. Tú ya te has leído todo el Evangelio de Marcos y por lo menos ya puedes tener una idea de quién es Jesús. Sobre todo presentado un Jesús que hace obras, que ha venido, como tú lo dijiste, a servir a la humanidad. Sí. Voy a tomar prestada una frase que creo que resume bien esto, porque a Marcos le urge llegar a la última semana de la vida de Jesús, que para él es la parte más importante de su obra. Si vos ves, le dedica mucho tiempo a eso, porque los otros acontecimientos comienza a decir, inmediatamente iba y después vino esto, o sea, te va a narrar como los hechos muy rápido. Sí, muy corrido. Sí. Si viéramos Marcos, nosotros vemos que el ministerio de Jesús aconteció en un año y medio a lo mucho, porque a él le interesaba llegar a la semana de la pasión. Por toda la influencia paulina, él quería presentar al Jesús muerto, ¿verdad? Al Jesús crucificado, pero un Jesús que se entrega voluntariamente a sí mismo para la muerte en favor de la humanidad. Es decir, vos, el Mesías siervo, ¿verdad? Eso es lo que nos está presentando Marcos. Entonces, la frase prestada que te digo es esta, que se dice así. La obra de Marcos, el Evangelio de Marcos, es una descripción de la pasión de Cristo, pero con una introducción bastante larga. O sea que todo lo demás, los acontecimientos nada más, son como una introducción. Sí, como un preludio al acto final. Como un preludio al acto que le interesa a Marcos presentar. Un Jesús que muere y que resucita. Wow, genial. Hablemos tal vez de algunos aspectos claves en cuanto a palabras claves que menciona el Evangelio. Que obviamente algunos coinciden con los otros evangelios, claramente, pero ¿cuáles serían algunas palabras claves del evangelio tal cual? Ok, bueno, quisiera mencionar dos cosas nada más. Creo que presenta a un Jesús con mucha autoridad. Ajá. Y a los romanos ese concepto lo tienen bien claro. Sí. De hecho, una autoridad a la que estar sometida, o quién es el que está por encima del otro, ¿verdad? En ese sentido. Jesucristo se presenta como un Jesús que tiene autoridad, pero que al mismo tiempo, vos lo dijiste, ha venido a servir. Y es un contraste interesante el que logra hacer Marcos, sin desmeritar al Jesús divino, porque Marcos desde su inicio del Evangelio, ¿verdad? Vos lo leíste. Dice, ese es el Evangelio, dice, de Jesucristo. Sí, Hijo de Dios. El Hijo de Dios, exactamente. Entonces, desde ahí está mostrando el portento, el poder que tiene Jesús sobre el reino de las tinieblas. Este es lo que presenta Marcos. Un reino que se viene a establecer, un reino de poder, pero que viene a vencer a un reino que ya estaba, que en este caso es el reino de las tinieblas. Por eso es que va a aparecer ahí como una lucha contra Satanás directamente, ¿verdad? Que es como el príncipe de este mundo en este caso. Claro. Eso es por un lado. Por otro lado, por eso que la palabra clave aquí es autoridad. Y por otro lado, el otro término es el término del reino. Exactamente, que es el que estamos hablando. Jesús viene a establecer un reino, el reino de Dios. ¿Ya? El reino de Dios va a ser un concepto presente en los evangelios a partir de Marcos. Sí. Ya, porque luego los otros evangelistas lo van a retomar y algunos lo van a hacer de manera ampliada. Sí. Como luego lo vamos a ver en el tema de Lucas, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero por ahora, me parece a mí que son las palabras que describen a Marcos. Y muy lindo ver cómo estás armonizando autoridad con el contexto de reino, el reino de Dios, el tema del pacto y la característica de un rey que sirve, ¿verdad? Me hace pensar en Marcos, en el capítulo 10, que ahora comentábamos también, cuando Juan y Jacobo le preguntan quién podría sentarse a tu derecha y a tu izquierda en el contexto del reino de Dios. Y la respuesta de Jesús es riquísima, porque es un poco de lo que estás diciendo. Está diciendo, como ustedes saben, los que gobiernan las naciones
oprimen a sus súbditos y tal y tal y tal y cual. Y al final dice, entre ustedes no será así. Que introduce esta idea de que el reino de Dios es un reino donde quien resalta es por su carácter de servicio, que el mismo texto termina diciendo que como él mismo no vino para ser servido, pero dar su vida por rescate. Sí. Y este pasaje probablemente sea de mis favoritos de Marcos. Perdón, si me permites añadir algo, nada más como para dejar bien claro. Por eso es que Marcos, en un libro tan pequeño, va a ser uno de los que más milagros nos narra de Jesús. Uh-huh. A pesar de que es el evangelio más corto, es el que contiene más milagros que Jesús vino a hacer. ¿Por qué? Porque quiere mostrar ese despliegue del poder de Dios, ¿verdad? Ese despliegue de autoridad, exactamente. Genial. Autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre los demonios. Sí, bueno, con versículos clave creo que los hemos mencionado un par, pero el inicio tal vez que mencionabas de cómo él hace referencia al evangelio de Jesucristo. Uh-huh. Y bueno, hay un inicio con un sentido de cumplimiento profético. Voy a leer muy rápido el versículo 2. Sucedió como está escrito en la profecía o en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, el Rey, y háganle sendas derechas. Que esto, en el contexto de los reyes y los reinados, este que iba adelante era el que iba como con una trompeta anunciando, prepárense porque viene el rey, uh-huh. asociado con lo que nos decías de autoridad, del nuevo reino de Dios, uh-huh. y todo esto. Entonces, creo que eso es un tema clave. ¿Qué otras características distintivas, Uri, ves en el texto que podamos mencionar rápido? Sí, bueno, ese pasaje que vos mencionaste para mí es clave en Marcos, de hecho, porque está mencionando dos profecías del Antiguo Testamento, Malaquías, Isaías, sí. y las hace combinadas. Entonces, y al presentarlo de una sola vez así a Jesús, está diciendo, aquí está esta persona en la cual, al cumplirse estas dos profecías, todas las demás se cumplen en él también. Sí. Ya, porque no se pueden cumplir estas dos. Solo unas y las otras no. Tan referentes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, para mí, eso es fundamental en Marcos. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir que es como característica muy particular de Marcos? Bueno, hay una cantidad de versículos, por lo menos 31 versículos, que no se citan en los otros evangelios y que solamente él los tiene. Sí. Son pasajes que son exclusivos de Marcos, que los otros dos sinópticos no lo tienen, ni tampoco lo tiene Juan. Y eso es interesantísimo, a pesar de ser un libro pequeño, pudiéramos decir, ¿verdad? Más bien se escriben solo extras. No, también hay cosas que solamente él nos cuenta, sí. y que son esas joyitas, ¿verdad? De las cuales podemos encontrar por ahí. Que hablar del final abrupto que tiene, sí, que sí, ya mucho se ha dicho, ¿verdad?, al respecto de eso, y eso es un claro consenso en la comunidad cristiana desde los primeros siglos. Es decir, se dice que Marcos termina en capítulo 16, pero no en los versículos finales, que sería aquí que... Sí, lo que dice es que termina, o que los manuscritos más antiguos terminan el texto en el 16:8. Y que entonces del versículo 9 al 20 es lo que le llaman una inserción posterior. Así es. Ajá. Exactamente, sí. Esto es un añadido que se cree, ¿verdad?, que luego los copistas de este evangelio hicieron, porque su final era demasiado abrupto, de tal modo que daba esa sensación de quedar como el tema de la resurrección abierta. Ok, sí. Jesús resucitó, ¿y qué pasó después de que resucitó? Como ya estaban circulando los otros evangelios, queremos ver a un Jesús que no solo resucita, sino que también asciende al Padre, ¿ya? Sí. Entonces, lo que hacen estos copistas después es añadir nada sí. más para poder tener una mejor armonización, ahora sí, con los otros evangelios. Claro. Y de hecho, Diego, voy a mencionarlo, lo que hacen es tomar prestado, sobre todo, pasajes del evangelio de Juan y añadirlos ahí, que vos vas a ver que también luego literalmente dicen como casi unas mismas cosas como las mencionaría Juan. Sí, de hecho tenemos, ya casi vamos a leer este último
porción como un caso de estudio, solo como para que comparemos este texto de resurrección, que lo vamos a ver en los otros también 3 evangelios. Pero sí, una cosa que aquí es importante para que la gente no, a veces cuando uno comenta estas cosas, la gente puede tener temor. ¿Cómo que le agregaron, que le quitaron, que le pusieron? Pero esto es un tema de crítica textual y es un tema de estudio exhaustivo de los académicos, de los lingüistas. Y lo que han dicho es que es una inserción con altísima... la palabra que usan es autenticidad. Es una inserción clase A. Ellos clasifican si es clase A, B o C. Este es clase A y pueden notarlo en sus Biblias, viene una nota al pie de página. El punto que quería decir es, en ninguna Biblia lo quitan. No. En ninguna versión. Yo sé que ya ahorita hay como 18, 19 versiones en español. Si ves, ninguna quita esto justamente por el peso de autenticidad y la carga de tradición desde los padres de la iglesia que afirman este texto dentro de Marcos. Pero bueno, una última cosa antes de ver el caso estudio. ¿Cómo nos presenta el Evangelio de Marcos a Jesús? ¿Qué podemos agregar de las cositas también que ya hemos dicho? Sí, bueno, que por supuesto creo que es uno de los temas que nos convida en este podcast, creo yo, a todos los que nos escuchan. Es lo que queremos saber quién es Jesucristo, sí. Queremos conocerle a Él. Ok, hay una tradición también de la iglesia para presentar a los evangelios y lo que hacen es tomar unas figuras del Apocalipsis y crean lo que llaman el famoso tetramorfos, ¿verdad? Y eso lo vas a ver en la iconografía de las iglesias del medioevo, o sea, que se utilizaban mucho las imágenes o los iconos para poder representar enseñanzas. Y lo que hacen es presentarnos a Marcos como el león alado, has visto, ¿verdad? Por su manera se cree de cómo inicia el evangelio con la predicación de Juan el Bautista, porque es inmediato, solo pasaron esos versículos que vos leíste y ¡pum! Salta a Juan el Bautista, de la voz del que clama en el desierto. Entonces sacan de ahí, de ese clamor, el rugido de un león, ¿verdad? Sí. Y las alas se supone van a representar como de ese león resucitado. Entonces es el Jesús resucitado también. Bien, pero esa es una imagen que la menciono porque cuando la gente empieza a ver los 4 evangelios, siempre van a aparecer esas imágenes, sobre todo en las iglesias católicas, ahí están, ¿verdad? Sí. En los vitrales. Tenía una función como hasta didáctica, ¿no? En aquel tiempo era una forma de identificar escritos y facilitar la enseñanza. Hay que recordar también que en algún momento la lectura del texto no era tan abierta. Estamos hablando de ya épocas de oscurantismo, que era a propósito que no se permitía. Pero bueno, esta parte icónica viene desde la tradición de los padres de la iglesia. Así es. Ahora, poniendo eso de un lado, ¿qué es lo que nosotros encontramos? ¿O qué es lo que yo particularmente, porque esto ya es una opinión bastante personal, qué es lo que encuentro aquí en Marcos? Bueno, al presentarnos un evangelio que es enfático en las obras de Jesús, nos está por supuesto mostrando la autoridad que Jesús tiene, pero que no viene solamente de él mismo, sino que hay uno que le ha enviado, ¿verdad? Porque sí. Jesús es el enviado de Dios, o sea, es el Mesías en la mente judía, es el Hijo del Hombre, porque Marcos va a prestar o va a tomar prestado este término que se usa en el libro de Daniel, el Hijo del Hombre, y se lo va a poner a Jesús. Jesucristo mismo se autoproclama Hijo de Hombre. Hijo de Hombre. Entonces está diciendo un hombre que es al mismo tiempo Hijo de Dios, porque él mismo lo menciona al inicio de su evangelio. Entonces a mí me permite ver a la autoridad de Jesús, su legitimidad como Dios, ¿verdad? Encarnado en la persona de Jesucristo, y una autoridad a la cual yo, como seguidor de Él, puedo someterme con mucha confianza, Diego, de saber quién es Él, ¿verdad? Y que Él mismo, en su personalidad, por todo lo que nos mostró, sus enseñanzas, cómo Él las vivió, ¿verdad? A pesar de eso, Él sigue siendo Dios. Sí. Él sigue siendo esa autoridad confiable a la cual nos podemos someter.
Sí, esta imagen de hijo de hombre, además, riquísimo porque sucede en la visión de Daniel, que por cierto es este hombre, este profeta que vivió desterrado del contexto judío en imperios, ¿no? Y no solo en un imperio, pero en varios imperios que vio pasar. Pero su visión habla de un poderío, un reino eterno que vendría y que iba a destruir o que iba a posicionarse por sobre los imperios. Entonces es riquísimo que lo armonices de esa manera también con Marcos, porque nos ayuda como a crear esta imagen de un rey bueno, todopoderoso, un rey bondadoso, un rey manifiesto. Eso que estás diciendo, ese contraste de manifiesto en la naturaleza humana, pero con el origen divino que le caracteriza en unidad con el Padre. Y eso me encanta, ese contraste que estás hablando del sentido del imperio desde la parte civil y como los romanos lo vivían, y este reino de los cielos que nos quiere introducir el Evangelio de Marcos. Genial. Leemos el último pedacito de Marcos. Sí. ¿Nos queda algo más? Sí. Vamos a leerlo el capítulo 16, este es el final. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8, ¿te parece? Ok. Y la idea que vamos a hacer con esto, Uri, es leer este mismo evento, pero desde la perspectiva, no se lo pierdan, Mateo, Lucas y Juan. Pero bueno, no sé si quieres leerlo vos o lo leo yo y tú lo comentas más bien. Lo leo yo. Dice así, capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el sábado, este es el relato de resurrección, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra a la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida, y al entrar en el sepulcro vieron un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Dice, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Curiosamente viene, qué bonito eso. Los discípulos y a Pedro, que está contando esta historia, Marcos. Él va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán tal como él les dijo. Dice que temblorosas y desconcertadas, obviamente, las mujeres salieron huyendo del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Buenísimo. Ok, lo que vamos a intentar hacer con este caso estudio, ¿verdad? O este ejercicio comparativo de los otros evangelios es entre nosotros poder ver las similitudes que hay de cómo se narra según el énfasis, según el propósito que cada uno de los escritores tiene, y eso no hay que perderlo de vista. Sí. ¿Cuál es el propósito que cada uno de ellos tenía en mente a la hora de presentarnos un evento? Entonces, por dicha, hemos logrado dilucidar ya el propósito que tiene Marcos, y así vamos a estar haciendo este ejercicio con los otros evangelios. Así que nada más pues hacerles la invitación a que puedan acompañarnos en esto, y que desde ya, si pueden ir leyendo en paralelo cómo se narran estos eventos en los otros evangelios, nos va a sumar al ejercicio que queremos hacer. De nuevo, Diego, ponemos a disposición este recurso de la armonía. Sí, en la página web de singular.org pueden obtener tanto la armonía completa, nueva versión internacional, también con otro archivo que está por ahí, otro documento que se llama el esquema de la armonía, que es nada más un cuadrito comparativo donde podemos ver la lista de los eventos y ver en cuáles evangelios viene para armonizarlo. Los dos están gratuitos, así que parte de nuestro propósito, obviamente, grabando estos podcasts, es motivarlos a ustedes al estudio, al conocimiento, no solo por el hecho de conocer o saber, pero por ver ese conocimiento práctico en nuestras vidas y compartirlo con otros y hacer discípulos como el gran maestro hizo discípulos. Uri, muchas gracias por este tiempo. Siempre a mí me emociona, y yo sé que a vos también te gusta un montón. Podríamos quedarnos aquí leyendo esto y discutiendo montones. Pero bueno, este fue el episodio 60 de Vayan y Hagan, y nos emociona anunciarles que vamos a seguir hablando de los otros 3 evangelios que nos quedan por ahí. Exactamente, y tal vez una sorpresita ahí al final. Un extra, un bonus. Ok. Un saludo a todos, y vayan y hagan discípulos. Saludos.